Muy buenas a todos mis amigos, aquí les saluda Alex96 en un nuevo video para el canal. Este video tratará de un tema delicado, un tema distinto a los que suelo hacer en el canal. En este video hablaré sobre la pelea entre Israel y Palestina. Todo comienza en la Primera Guerra Mundial. La región palestina era gobernado por el Imperio Turco Otomano. Ellos salieron con Alemania y perdieron la guerra. Entonces esto llevó al imperio a entregar parte del territorio a los ganadores. Francia e Inglaterra se repartieron el antiguo territorio otomano y la tierra de ambos lados del río Jordan pasó a manos británicas. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945, tenía que resolver el mandato de Inglaterra sobre territorio palestino. Los árabes creyeron que Palestina fuera declarada independiente, cosa que los británicos habían prometido, pero el secretario de Estado de Relaciones Exteriores británicos también había acordado en 1917 darle una tierra en la región palestina a los judíos, con quien los árabes mantenían antiguas rivalidades religiosas. Entonces aquí viene la división de Palestina y la guerra de 1948. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU apoyó el plan de participación de Palestina, que se llevaría a cabo en conjunto con el retiro de Gran Bretaña, que ya no lograba contener toda esta situación. Se separó así el territorio palestino en un estado judío y otro árabe, algo que en práctica no se cumplió, ya que solo nació Israel, porque los palestinos rechazaron el plan de organización. Es aquí cuando comienza a hablar del conflicto entre árabe e israelí. El 14 de mayo de 1948 se llevó a cabo la retirada británica y se proclamó la creación del Estado israelí. Sin embargo, esto fue inmediatamente invadido por el ejército de 5 países vecinos: Transjordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak, con el fin de destruirlo, ocurriendo la guerra árabe-israelí en 1948, la cual Israel ganó. De hecho, al término del conflicto, el ejército israelí había conquistado el 78% de la tierra, más de lo que la ONU le había entregado. El 22% restante se dividió entre Cisjordania y la Franja de Gaza. El ejército expulsó de la tierra que se convertiría en Israel a más de 700.000 palestinos, impidiéndoles el retorno al término del conflicto. A finales de ese año, los judíos eran mayoría en el territorio. Tras la guerra, la inmigración judía continuó e Israel no demoró en convertirse en un estado con altos niveles de educación y desarrollo institucional. Los palestinos, por su parte, crearon en 1964 la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, con el objetivo de retroceder las fronteras. Entre los 50 y los 60, los palestinos realizaron varios ataques en las fronteras con la ayuda de Egipto, Jordania y Siria. Estos ataques provocaron la respuesta del ejército israelí y toda la zona de las fronteras, especialmente alrededor de Gaza y la ribera occidental. Esto se convirtió en un escenario crudo y lleno de violencia. Entonces ahí viene la Guerra de los 6 días. En 1967, Israel se enfrentó nuevamente con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, Jordania, Irak y Siria, apoyados por Egipto. Pero la superioridad militar de Israel era evidente y los árabes cayeron derrotados. Al finalizar el conflicto, Israel había conquistado la península de Sinaí, la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos de Golán. Significó la huida de cientos de miles de árabes, quienes se refugiaron en Líbano, 400.000 personas, y en Jordania, 250.000. Hay que decir que la ONU condenó la ocupación israelí en estos territorios, una posición que se mantenía hasta el día de hoy. Fue en esas zonas donde se formaron entonces grupos guerrilleros para recuperar los territorios perdidos. También se organizaron en torno a la OLP, que comenzó una campaña terrorista contra Israel, utilizando a Jordania como base de operaciones y como brazo armado al grupo Al-Fatah, o como carajo se diga. Esta guerra significó también la intervención de las superpotencias de la época que se hallaban en plena Guerra Fría. Israel recibió mucha ayuda de Estados Unidos y países árabes fueron apoyados por la Unión Soviética. Tras la Guerra de los 6 días, los países árabes aumentaron su aversación hacia el Estado judío y 6 años después lo atacaron en pleno Yom Kippur, el 6 de octubre de 1973, una de las fechas más importantes en la religión judía y en la que la mayoría de ellos estaban concentrados. Egipto y Siria lanzaron una ofensiva militar por sorpresa. Inicialmente los árabes obtuvieron victorias en las alturas de Golán y la península de Sinaí, pero los israelíes realizaron contraataques exitosos. La consecuencia más importante de este conflicto en 1973 demostró que la violencia entre ambos pueblos no podía seguir así. También que Egipto e Israel firmaron un acuerdo de paz que sorprendió al mundo entero y también generó iras entre los árabes más radicales. Eliminada la amenaza egipcia, Israel siguió dedicándose a consolidarse como Estado judío.
tuvo que ceder el Sinaí con una evacuación de colonos que para ellos fue dramática y dolorosa. Sin embargo, había ganado la neutralización árabe. La ocupación israelí en Gaza y Cisjordania, los llamados territorios palestinos, pasó por varias etapas, pero terminó en hostilidad y discriminaciones. El Estado continuó colonizando la tierra palestina. Desde el inicio del levantamiento palestino en el año 2000, el ejército israelí realizó numerosas incursiones en la franja, instaló puestos de control y restringió desplazamientos de los palestinos. En la zona se construyeron 21 asentamientos judíos, donde vivían más de 8.000 personas. El año 2005, sin embargo, fueron evacuadas a raíz del plan de desconexión. Tras esta evacuación, la autoridad palestina, la ANP, tomó el control de Gaza y su gobierno ha sido disputado por parte de dos polos políticos árabes. Bueno mis amigos, hasta aquí la primera parte del video. Si les gustó denle like y suscríbanse y compartan por favor. Haré una segunda parte terminando de hablar sobre este tema, el desenvolvimiento de este conflicto y lo que pasa hoy en día. Les mando un abrazo, conmigo hasta la próxima, nos vemos.